qué bueno es que te podés tomar este tiempo para aprender de Dios. El seminario es un seminario que está abierto para todos, quieran aprender de la palabra de Dios, lo pueden hacer en forma libre, en forma gratuita, y que puedas pasar a tu siguiente nivel espiritual. Esta es la idea de este seminario. Nosotros somos la Iglesia Luz y Vida de Santa Fe Capital. Así que le damos las bienvenidas a todos. Yo soy el profesor Andrés Urquiza y este seminario está dividido en una modalidad de tutorías. Así que tenemos a nuestros tutores varones, que son Mati Tivero, Marquitos Heredia, y nuestras tutoras mujeres para el grupo de mujeres, Marianela y Solange. Así que cada uno de ustedes tiene su... Esta clase y dos clases más, sencillamente poder obtener nuestra certificación, nuestra anhelada certificación. Les tengo una sorpresa para todos y rápidamente, para que no se nos pase el tiempo. El lunes 13, anotá bien, lunes 13 de diciembre, la última clase la vamos a hacer presencial. Así que anotate el lunes 13, hacemos la última clase presencial con una sorpresa. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña precena ahí con algo bueno para comer, para tomar. Así que ya sabés, si el lunes 13 tenés que reservar la fecha y venirte con nosotros a la iglesia Presidente Roca 2728 para poder disfrutar del cierre de nuestra última clase, que va a ser la clase de David, buenísima, y podamos compartir un ratito juntos, un tiempo muy especial. Así que acuérdate, el lunes 13 de diciembre, una cita imperdible con nosotros en la iglesia Luz y Vida. Texto lema, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Acordate que el gran desafío de este seminario es poder desarrollar la memoria y aprendernos nuestro texto lema. Acordate, esta palabra de Dios nos está diciendo de que la enseñanza antigua es muy importante, porque nos va a traer paciencia, nos va a traer consolación y nos va a dar esperanza. Así que es muy importante este seminario aprender de las figuras, de los notables del Antiguo Testamento para aplicar las enseñanzas en nuestra vida. Clase número 6. La clase de hoy tiene que ver con Moisés. La clase de hoy tiene que ver con Moisés, este personaje que se popularizó muchísimo en una novela que se llama Moisés y los 10 mandamientos. Hay una película también acerca de Moisés, bueno, una película de cine, en algunas plataformas la podés encontrar, está muy buena la película, pero lo cierto es que el personaje no es de una película, sino es de la palabra de Dios, es una de las figuras más importantes de la Biblia. Moisés escribió el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Él tenía una revelación especial de parte de Dios y por eso pudo escribir los primeros libros de la Biblia, incluso el relato del Génesis. Pero Moisés fue, y ahora vamos a conocer un poquito más acerca de él, fue el gran libertador Moisés. Vamos a los objetivos de la clase. Vamos a repasar nuestra querida línea del tiempo y los pactos, eso va a ser al final, línea del tiempo al principio y los pactos los repasamos al final. Vamos a conocer a Moisés, este libertador, y vamos a analizar cómo Moisés, a través de la provisión de Dios, fue el líder de la liberación de Israel, ¿sí? Así que prepárate, se nos pasó un poquito el tiempo, pero vamos a meterle mucha pila, mucha energía para esta noche disfrutar de nuestra clase de Moisés. Muy bien. Vamos a nuestro mapa de conceptos. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Acordate que siempre tenemos que tener un mapa de conceptos para saber dónde estamos parados, qué vamos a ver y cuáles van a ser los temas de la clase. En primer lugar, vamos a hablar de Israel en Egipto. Acuérdense, y ahora vamos a repasar un poquito y preparen la memoria porque se viene un juego esta noche, así que a repasar, a abrir el PowerPoint o el PDF de José, porque hay para repasar un super juego que tenemos en un ratito. Israel en Egipto. El pueblo de Israel, a través de unas 70-75 personas que eran los familiares de José, quedaron viviendo en Egipto y durante 400 años estas familias
se empezó a multiplicar al punto tal de que se establecieron en Egipto y, bueno, al morir José, ellos se convirtieron en esclavos del pueblo egipcio, ¿sí? Hasta que llega nuestro personaje de hoy, que es Moisés, y ahí vamos a ver una introducción de Moisés, vamos a ver el llamado de Moisés, vamos a ver las plagas y vamos a ver la liberación. Todo muy rapidito, pero súper interesante para que puedas disfrutar de esta clase y aprender un montón. Clase número 6, Moisés el libertador, y el desafío va a tener que ver con las plagas, así que esta noche no vamos a hablar mucho de las plagas porque va a ser el desafío que vos vas a tener que hacer para poder aprobar este desafío. Vas a aprender de las plagas y vamos a compartirlo en el desafío. Bien, vamos a nuestra línea del tiempo, nuestra timeline, nuestra línea del tiempo. Empezamos en la creación 4000 años antes de Cristo, más o menos. La creación, años más, años menos, algunos dicen que son 10.000 años, entre 10.000 años la edad que tiene la Tierra. Nosotros creemos que tiene unos 6.000 años, ¿sí? 4.000 más 2.000 más o menos que estamos ahora son 6.000 años. Es más o menos también el año que están los judíos. Los judíos que no creen en Jesús están aproximadamente en el año 6.000. Esto nos habla de que la Tierra es una tierra joven. Tendrá 10.000, tendrá 8.000, tendrá 6.000 años, en fin, es una tierra joven. Creación 4.000 años antes de Cristo. 100 años después de la creación viene la caída, ¿sí? Adán y Eva estaban determinados en un hermoso lugar que se llamó el Jardín del Edén, pero a causa de la tentación, ellos tenían la capacidad de poder elegir obedecer la serpiente o seguir obedeciendo a Dios. Y eligieron querer ser como Dios, rebelarse contra Dios, y se produce la caída. Ahí aparece un periodo de unos 1500 años que se llama el periodo de la maldad multiplicada. Es cuando a partir del asesinato de Abel a manos de su hermano, comienza un desenfreno de violencia en toda la tierra, hasta el punto de que Dios se harta de ver tanta violencia y dice: me arrepiento de haber creado al hombre. Pero siempre, acuérdense de esto, ¿no? Siempre que hay una tierra, hay personas, hay seres humanos que le quieren dar la espalda a Dios, siempre hay un remanente, una pequeña cantidad de personas que deciden ir contra la corriente, contra la moda, contra todo lo que está impuesto en ese momento, y ese remanente va a ser salvo. Así fue como Noé construyó el arca, y él y su familia, que le creyeron a Dios y caminaron con Dios, se salvaron. Bueno, eso fue hacia el año 2370, y bueno, un par de años después, esas descendencias de Noé formaron lo que se llamó la Torre de Babel. Querían hacer el primer gobierno mundial, una torre que llegara hasta el cielo, otra vez el hombre queriendo por sus obras llegar al cielo, en vez de llegar a través de Dios, el creador. Y bueno, ahí Dios detiene la obra confundiendo las lenguas, ¿sí? Y muchos se dispersaron en distintas tribus que más o menos tenían las mismas dialécticas, las mismas palabras, y bueno, los idiomas nacen desde ahí, ¿sí? Entonces, las distintas familias que eran descendientes de Noé, de sus hijos Sem, Cam y Jafet, se dispersaron por toda la tierra y dieron origen a todas las variantes de genética que tenemos hoy en la actualidad, ¿no? Los orientales, los semitas, los occidentales, los asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del diluvio y de la Torre de Babel es que se van desarrollando estas tribus que luego se convierten en estas variantes genéticas. No le digo razas porque la raza humana es única. Todos somos hijos de Adán y Eva, entonces no hay razas, ¿sí? Somos una sola raza, la raza humana, sí, con distintas variantes, distintos genotipos que, bueno, nos hacen diferentes en cuanto a la contextura física, el color de piel, etcétera, etcétera, algunas costumbres. Bien, hacia el año 2100 nace desde este linaje de Sem, ¿sí? Sem, Cam y Jafet, acuérdense, Sem, el linaje de Sem viene semita, es judío en definitiva, nace Abraham, el padre de la fe. Abraham también fue una figura destacadísima, ya vimos su historia, vimos la promesa de Dios de que Dios le iba a dar en él una gran nación que no se podía ni contar con las estrellas, y bueno, Dios le provee el milagro a Abraham y a su esposa Sara, y nace su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Acuérdense que vimos que Isaac, bueno, Dios le pidió a su hijo a Abraham,
pero solamente para demostrar de que era un Dios que no iba a tender su mano, no iba a asesinar, no pedía un sacrificio humano, sino le mostró que había un sacrificio que lo iba a pagar un cordero. En ese caso él lo proveyó, pero luego su propio hijo Jesús iba a ser quien entregue su vida, derrame su sangre para salvar a la humanidad. Por eso desde el linaje de Abraham viene el linaje de Isaac, y del linaje de Isaac viene Jacob, y de ese linaje viene el Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Acuérdense, Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob era el segundo hijo, eran gemelos o mellizos, pero Jacob le robó la bendición a Esaú, ¿sí? Esaú tuvo por liviana su primogenitura, y bueno, lo que sucedió es que Jacob fue el hijo bendecido por Isaac su padre, y bueno, Jacob tuvo 12 hijos, y sus 12 hijos, bueno, fueron los que luego forman las 12 tribus de Israel, y uno de ellos, el penúltimo, fue José, que ya hacia el año 1920, estudiamos la clase pasada, la historia de José. ¿Se acuerdan de José? Bien, José fue a los 17 años vendido por sus hermanos, fue entregado hacia Egipto, y él tuvo que, allí fue desarrollando su bendición, porque Dios lo llevó por un camino. Arrancó José primero en las mejores de las situaciones, en la casa de su padre, pero luego fue vendido y arrancó de cero, pero con Dios de su lado. Y si bien tuvo que soportar un montón de situaciones, tentaciones, problemas, José siempre caminó con Dios, y dijo José en su corazón: ¿cómo podré pecar contra Dios? Entonces Dios lo prosperó a José y llegó a ser gobernador de Egipto, que es como decirles que fue el número 2 del gobierno, uno de los más poderosos, los imperios más poderosos, que fue el imperio egipcio, faraónico, y José ahí estaba, ¿no? Siendo una persona bendecida, con visiones de sueños, con un José que se destacó por sobre el resto, al punto tal que sus hermanos que le habían vendido tuvieron que venir desde Canaán hasta Egipto a buscar comida, ¿sí? José tuvo dos hijos, se llamaron Efraín y Manasés. Escucha bien, porque esto va en el juego, cuidado. José tuvo dos hijos que se llamaron Efraín y Manasés, y bueno, a estos dos hijos se les dio una porción de la tierra muy importante. Por eso no hablamos de la tribu de José, se llama la casa de José, que está constituida por estos dos hijos, ¿no? Efraín y Manasés. Efraín era el hijo segundo, y Manasés el hijo primero, pero como, bueno, el abuelo Jacob dio la bendición a Efraín, y Efraín es lo mismo que, digamos, es un simbolismo de Israel. Acuérdense que Jacob es Israel. Cuando Jacob cambia su nombre, Dios le pone el nombre Israel, ¿sí? Pasó de ser el usurpador a ser el pueblo, el líder, el principal cimiento del pueblo judío, del pueblo de Dios. Entonces José, bueno, la casa de José es una de las tribus, y después tenemos las otras 11 tribus, de las cuales, bueno, uno podría decir, bueno, muchos incluyen la tribu de Efraín y la tribu de Manasés como dos tribus separadas, y hay un problema con la tribu de Leví, que justamente es la clase sacerdotal, es decir, ellos se dedicaron al sacerdocio, a la parte religiosa, espiritual, y no tenían tierras, tenían apenas algunas ciudades por allí, pero no tenían tierras. Por eso a nivel de tierras, digamos, son 12 tribus, ¿sí? Pero a nivel de cantidad de tribus son 13 en realidad, ¿sí? Porque la casa de José tiene dos tribus, que son Efraín y Manasés. Espero que esto haya quedado claro. Cualquier cosita en las preguntas lo podemos repasar. Estoy yendo un poquito rápido, pero es un repaso esto es un repaso. Así que después puedes escuchar el video en YouTube, y para repasar todos estos temas fue bastante rápido. Vamos a hablar de Moisés, nuestra figura de esta noche. Te invito a la Biblia, Génesis 50:24, lo podés buscar ahí, Génesis 50:24, y se los voy a leer. Dice Génesis 50:24, vamos a finalizar el libro de Génesis y vamos a empezar un nuevo libro, que es el libro de Éxodo. Así que Génesis 50:24, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
luego del encuentro entre José y su familia en la tierra prometida de Egipto por la escasez de los alimentos, José perdonó realmente a sus hermanos. Y fíjense lo que les dijo. Yo voy a morir, dice José, pero ustedes van a recibir la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? A su padre Jacob, a su abuelo Isaac, su bisabuelo Abraham. Ustedes van a poseer la tierra prometida, Canaán, donde ahí había escasez de alimentos, pero José les dice, Dios los va a visitar. Dice Génesis 50, 19 y 20, unos versículos más atrás, y es una de las escenas de perdón más grandes de toda la Biblia. Y les respondió José, no temáis, porque los hermanos tenían miedo. Imagínense, lo habían vendido a José, ahora José era uno de los tipos más poderosos del mundo, y te tenían que ellos ir a pedir comida. Pero José los perdona y dice, José respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora bien, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjate, José, en vez de vengarse, todo lo que hubiéramos hecho nosotros era vengarnos. Ah, sí, ahora se quedaron mis hermanos sin comida, yo los voy a darles el golpe de gracia. Ahora soy el tipo más poderoso del mundo, uno de los más poderosos, más encumbrados, reconocido, respetado, con poder a la mano, con riqueza. Yo los voy a mis hermanos les voy a dar su merecido. No, José dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y qué bueno es que vos podás en esta noche tomar esta primera enseñanza, este destello de Dios para nuestra vida. ¿Cuánta gente pensó mal contra nosotros? Pero hoy nosotros en Dios decimos, perdonamos, decimos, olvido eso que me hicieron. ¿Por qué? Porque Dios lo encamina a bien y Dios tiene un propósito que el cual no conocemos, dice José, para mantener en vida a mucho pueblo. Se estima que fueron entre 70 y 75 personas las que fueron a visitar a José a Egipto por comida, ¿sí? A partir de allí, el pueblo de Israel se instaló en Egipto, recuerden que estaban en Canaán, ¿sí? La tierra donde vivía Abraham, el bisabuelo de todos estos muchachos, Abraham. En esa tierra empezó a haber escasez de comida, entonces se desplazaron hacia Egipto, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea, son de viaje, en un viaje recto son 2 años de viaje caminando, para que tengan una idea, y fueron entre 70 y 75 personas. Y como les decía al principio, estas personas se afincaron, o sea, se establecieron en Egipto y se multiplicaron a tal punto de que el pueblo egipcio se empezó a preocupar por la cantidad de personas que había, que eran israelitas. ¿Y qué pasó? José murió y la leyenda del gran José se fue diluyendo y quedaron todas esas gentes ocupando las tierras en Egipto. Entonces, el faraón del momento, el rey del momento de Egipto, mandó esclavizar con trabajo forzoso e impuestos a todo este pueblo que se había multiplicado. Pero no solo eso, no solo les aplicó impuestos y trabajo forzoso, sino que mandó a matar, escucha bien, mandó a matar a todos los varones recién nacidos, ¿sí? Entonces dio una orden el rey de Egipto diciendo lo siguiente: todas las parteras hebreas que vean un varón recién nacido lo tienen que enviar al río para que se ahogue y muera. Tenían que matarlo. Esto está relatado en Éxodo 1, 13 y 14. El pueblo egipcio esclavizando al pueblo de Israel. Desde José hasta nuestro personaje de hoy tenemos unos 400 años. Es decir, que el pueblo judío, el pueblo de Israel, estas 75 personas que fueron a Egipto, que eran los descendientes de Jacob, los israelitas, se multiplicaron durante 400 años y fueron durante 400 años. Durante 400 años fueron esclavizados y sus hijos fueron, digamos, decretados a muerte, los hijos varones. ¿Qué pasa acá? Acá hubo un rol muy importante de las parteras. Las parteras decidieron no obedecer el mandamiento del rey. Dijeron, vamos a temer a Dios y no vamos a hacer nada con nuestros niños, no los vamos a matar. Y Dios las halló en gracia y las prosperó y las bendijo a las parteras.
Así que yo voy pensando, ¿no? Voy pensando y ustedes van pensando y cuántas analogías, cuántas cosas del mundo de hoy, ¿no? Que tenemos que tomar de estas parteras cuando somos impuestos por un gobierno, por nuestras autoridades, a hacer lo malo. Y dicen, pero están en autoridad. Sí, pero fíjate las parteras que hicieron. No obedecieron al mandamiento del rey, temieron a Dios. Hay un alguien superior a las autoridades y es Dios. Entonces nunca puede nuestra autoridad obligarnos a hacer algo que vaya en contra de lo que Dios nos está diciendo. Y acá va a venir la historia de nuestro personaje de esta noche, y es la historia de Moisés, ¿sí? El tercer hijo de Jacob se llamó Leví, como les decía, y esta tierra no tenía tribus, pero se le dio el rol de sacerdocio, el rol espiritual, de comunicación con Dios. Y desde esta tribu de Leví, que no tenía tierra, y presta atención, ¿no? Presta atención a la tribu de Leví, son las personas espirituales y no tenían nada, no tenían tierras. Mira vos, ¿no? Qué bárbaro. Esta tribu de Leví tuvo un descendiente directo que fue Moisés. Moisés. Entonces nació Moisés y vamos a Éxodo, nuestro segundo libro de la Biblia. Buscamos Éxodo capítulo 2, verso 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. ¿Qué pasó? La mamá, la partera, la hermana de Moisés, sabiendo de que el edicto del rey era asesinar al hijo varón, lo que hicieron fue armar una canastita y la pusieron en el río Nilo para que fuera navegando y que alguien rescate a ese niño. Bueno, ese niño fue Moisés. Por eso conocemos en la cultura popular que el Moisés es justamente ese lugar, ese espacio donde duerme un bebé y está basado en la historia de Moisés, esa pequeña barcacita que hicieron estas mujeres temerosas de Dios para salvar la vida a su hijo. Y la hija del faraón tuvo compasión y se dio cuenta que era un niño hebreo y buscó una mujer hebrea para que lo criase. Y justamente fue a través de una intermediaria, fue la propia madre de Moisés quien termina criándolo, ¿sí? A pesar de que la hija de faraón digamos, apropió a este niño, la crianza fue dada por la propia madre de Moisés. Obviamente hay en un terreno de que no se enteró, digamos, ¿no? La hija del faraón, que era la madre quien lo crió. Pero cuando ya, digamos, Moisés tuvo la suficiente edad, la hija del faraón lo adoptó como un hijo suyo y lo empezó a criar en la casa del faraón. Esto implicaba que Moisés aprendió toda la cultura egipcia de una manera tal de que él vivía en la casa del faraón y era un príncipe ahí en Egipto. Hasta los 40 años recibió la crianza egipcia y siendo una persona muy encumbrada en su posición. Así que los primeros, presta atención, 40 años. 40 años de Moisés mandado al río, 40 años en los cuales él recibió toda la guía egipcia, todos los rituales egipcios, el dinero egipcio, la economía egipcia. Él, se podríamos decir, Moisés, era como ser el hijo del presidente de los Estados Unidos, una persona poderosa, con una gran cultura, con acceso a todo. Ese era Moisés, era un hebreo que estaba en la casa de Faraón. Te quiero hablar un poquito del río Nilo, ¿sí? Este río donde fue dejado Moisés, esto es en forma anecdótica, pero me encanta agregarles información, agregarles valor para que puedan aprender. El río Nilo es uno de los ríos más largos del mundo, es un río que tiene más de 6.650 kilómetros, corre hacia arriba, ¿sí? Pese a la curvatura de la Tierra, el río corre hacia arriba, y luego el libro del río Amazonas, en la zona de Brasil, es el río más largo, es uno de los ríos más hermosos del mundo, y allí en un trazo, en un brazo, fue dejado Moisés. Es un río muy, muy importante que recorre muchas zonas de África y va en su vida
es un río realmente hermoso. Ahí se puede ver desde esa imagen satelital el río Nilo. Muy bien. Vamos a hablar del llamado de Moisés. Vamos a hablar del llamado de Moisés. Muy bien. Éxodo capítulo 2, verso 11, si me acompañas. Un día, cuando Moisés ya era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre, es decir, a los judíos que estaban esclavizados, y pudo ver sus penurias, observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Comienza una etapa en Moisés en la cual se da cuenta de que él es un ciudadano, en su linaje es hebreo, y empezó a notar cómo el pueblo egipcio estaba esclavizando a sus propios hermanos, a sus eh, hermanos hebreos, a los judíos. Entonces el faraón se enteró de este asesinato que aplicó Moisés, este asesinato intempestivo, y lo mandó a matar, por lo cual Moisés se exilió, se fue a otra región, se llamó Madián, a la región en la que se fue Moisés. Así que a los 40 años Moisés se manda esta y se tiene que exiliar porque el faraón lo manda a matar directamente, porque mató a un egipcio. Entonces, allí exiliado, Moisés forma su familia. Su esposa se llamó Séfora y su suegro se llamaba Jetro y estuvo durante otros 40 años en la tierra de Madián y formó su familia. Éxodo 2:25. Pero Dios oyó el gemido de Israel y recordó su pacto con Abraham. Dice el verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Recordó su pacto con Abraham Dios. Y Moisés estaba en Madián, pero Dios recordó su pacto con Abraham. Y qué bueno, otra aplicación más, cuando nosotros podemos aún en nuestra esclavitud, en nuestro pecado, recibir el reconocimiento de Dios. Cuando Dios se acuerda de nosotros y nos toma, nos quiere rescatar de la esclavitud. ¿Cuántas veces te sentiste así? Que estás inundado en el pecado, en situaciones que no tienen salida, y clamás y gemís a Dios. Y dices, Señor, ayúdame ya con tu última fuerza. Y dice, miró Dios a los hijos de Israel. Y es así de Dios como nos mira, somos su pueblo. En la sangre de Cristo nos reconoce Dios y nos va a buscar. Pero acá entra nuestro personaje, Moisés. ¿Quién va a ejecutar el plan de Dios? Dios escuchó el dolor del pueblo, de su propio pueblo, su esclavitud, pero hacía falta un líder, una persona que vaya a ejecutar el plan de Dios. Capítulo 3 de Éxodo. Capítulo 3 de Éxodo ya lo podés buscar, verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído en su clamor, he oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores es aquellos que los esclavizaban. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del ebeo y del jebuseo. Esto es Canaán. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Moisés está en el monte Sinaí, el monte de la presencia de Dios. Es un monte que está hacia el sur de Egipto, y en ese monte Sinaí no está en la tierra de Canaán o la tierra prometida, eso no hay que confundirlo, pero en ese monte Dios se le revela a Moisés en una zarza, en un arbusto que arde en fuego y no se consume. Y dijo Dios a Moisés, lo llama y le dice Moisés, y Moisés dice, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. Y Moisés es una persona que era tartamuda, pero le dice Dios, ve a hablar con el faraón, porque yo estaré contigo.
yo estaré contigo y yo voy a hacer a través tuyo que el pueblo de Israel, tus hermanos, sean liberados. Y Moisés tiene miedo y dice, ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo? Se siente incapaz. Pero el 12 dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Además, le da Dios a Moisés el poder de hacer milagros, con el fin de demostrar a los propios judíos y a los israelitas y al propio faraón de su gran poder. Así que tenemos a este gran llamado que viene con una gran responsabilidad, un gran poder que le hace Dios a Moisés. 40 años había sido criado en las arcas egipcias y ahora él exiliado tiene un encuentro con Dios en el monte. Y ese monte, el monte Sinaí, es el que da inicio al plan de Dios para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Vamos a la próxima, Firmina, y para cortar un poco, vamos a hacer un super Kahoot, un juego esta noche, así que anda preparando tu computadora. Me dan un segundito, así les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Si me dan un ratito nomás. Vamos a divertirnos un ratito para seguir aprendiendo. Así que prepara tu computadora, que ya comenzamos. Prepara tu celular, que ya comenzamos a jugar un ratito más para seguir aprendiendo y repasando. Vamos a repasar acerca de José. Muy bien. ¿Cómo se llama la página, Andrés? Ahí estamos. ¿Cómo se llama la página, Andrés? Bien, ¿todos lo están viendo ahí? Si alguien me puede dar el ok. Sí, Andy. Genial, gracias. Bien, vamos a cargar. Bien, vamos a entrar a nuestro juego. Vamos a hacerlo muy sencillo. www.kahoot.it www.kahoot.it Kahoot.it. Y le pido a alguno de los tutores que escriba el pin de juego en el chat para que todos lo puedan tener. El pin es 524-4846. 524-4846. Ya se sumó Marquitos. Bienvenido, Marquitos. Ya están los hermanos Berli afilados. 524-4846. Mati Monti, bienvenido. Ya está Peche. Hola, Peche, ¿cómo estás? Andri Dami, bienvenidos. Esta vez el ganador. Cande, ¿cómo estás? Bienvenida al juego. La vez pasada fue el primero y el segundo, bueno, tuvieron un premio, así que después vamos a ver qué tenemos hoy, pero va a ser solo para el primero. ¿Sí? Así que a jugar con toda. Kahoot.it 524-4846. A ver quién más se suma. Ahí está Anita. Hola Anita, ¿cómo estás? Vamos a dar un ratito más. Muy bien. Se nos fue Mati Monti, ahí entró Emma. Muy bien. Genial. Bueno, vamos a empezar. No sé por qué no estoy. Ahí está Fausto, Moni Pérez Lindo. Hola Fausto, hola Moni. Me está faltando acá un sonido. Bueno, creería que está ok.
A ver. Perfecto. Ya sabés lo que Muy bien, me vamos a costó comenzar. entrar. Empezamos. José y Moisés, 3, 2, 1 y a jugar. Primer pregunta, ¿cómo se llamaba la tierra prometida? A ver, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Vamos que esto lo hice mucho más dinámico, mucho más rápido. Y vamos a la próxima pregunta. Vamos a la próxima pregunta. A ver, por ahora Andre y Dami están primeros, afilados los motores. Y vamos a la próxima pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿José fue gobernador de Egipto? ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Bien, 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 bien. 4 segundos. 3, 2, 1 y preparados todos, afilados los celulares, las computadoras. Muy bien. Vamos a la próxima pregunta. A ver, sigue puntera Andre y Dami. Punteros, punteros. Así que cuidado, están muy cerquita Mati Monti. Así que vamos a la próxima pregunta. Pregunta 3-5, selección múltiple. ¿Cómo se llamaron los hijos de José? ¿Cómo se llamaron los hijos de José? Lo dijimos. Lo dijimos cuando empezó la clase. 7 segundos. Uy, 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 uy. Epa, está difícil, está difícil. Acuérdense que fueron dos hijos, la casa de José. 4, 3, 2, 1. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Muy bien, muy bien. A ver cómo venimos. Subió Mati, subió Mati. Subió Mati ahí. Marquitos, muy bien. Seguimos a ver la próxima. ¿Por qué los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto? COVID, enfermedades, plagas, inundaciones, hambre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, rapidísimo las respuestas y ahora va a ser un juego de velocidad, porque el que responda bien esta última va a ser... Upa, hay unos que están on fire, que son los hermanos Berli. Acá me parece un fueguito. No sé qué pasó. Bien, vamos, señoras y señores, a definir. Está todo muy cerca. Y nuestra próxima pregunta es un verdadero o falso. Isaac fue el padre de José. A ver qué pasa acá. Isaac fue el padre de José. Isaac fue el padre de José. Sí o no, verdadero o falso, verdadero o falso. Ya están todas las respuestas, pues estuvo difícil. Señoras y señores, el podio es el siguiente. En tercer lugar quedó Mati Montivero, nuestro tutor. Segundo lugar, Andre Dami. Muy bien, Andre Dami en primer lugar. Señoras y señores, ha quedado los hermanos Verdes. Señoras y señores, han ganado y quedaron Mónica Pérez Lindo y Marquitos en el cuarto y quinto lugar. Gracias por participar a todos. Que Dios los bendiga y que puedan seguir aprendiendo y disfrutando este juego que pudimos realizar hoy. Vamos a volver a nuestra clase. Muy bien, se me dan un segundito nomás, que se me cerró todo. Pero acá seguimos. La computadora me empezó a hacer un ruido porque emprendió el ventilador, porque están prendidos fuegos ahí todos con sus conocimientos. Felicitaciones. A ver, vamos a la clase de nuevo de Moisés y vamos a seguir. Nos quedan 10 minutitos. Les prometo que vamos a hacerlo bien rápido para que puedan ir a cenar y descansar. Muy bien, ya hablamos de las plagas y ahora vamos a... Perdón, ya hablamos del llamado y ahora vamos a hablar de las plagas, ¿sí? Bien. Un segundito nomás. Ahí estamos. Muy bien, creo que ahí están viendo de nuevo. Creería que sí. Vamos a nuestra próxima filmina, que son las 10 plagas, nuestra próxima slide, las 10 plagas. Acuérdense, Dios le dijo a Moisés que iba a tener poderes especiales y iba a tener que ir a hablar con el faraón. ¿Quién de nosotros se ha sentido, no así? Cuando tiene que ir a hablar con un jefe, a pedir algo, che, te quiero pedir este fin de semana porque me lo quiero tomar.
Qué difícil, ¿no? Esa situación cuando hablamos con alguien que está por encima nuestro. Y Moisés tenía la gran tarea de ir a convencer al faraón para que los libere. Y la promesa de Dios ya estaba, ¿no? Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo se las daré por heredad. Yo Jehová, y yo endureceré el corazón. Atención porque esto va en el desafío. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Imagínate, fue Moisés a hablar con el faraón y el faraón no le dijo, ah, dale Moisés, me convenció lo que dijiste. Incluso Moisés hizo algunas señales y milagros que otros hechiceros también hicieron de ahí. Y faraón dijo, ¿sabes qué? No se van nada, se quedan todos acá. Así que sucedieron 10 plagas consecutivas, una peor que la otra, y lo vas a tener que aprender en el desafío cuando lo leas, ahora que te lo envíe esta noche, vas a tener que mencionar cuáles fueron esas plagas que azotaron al pueblo egipcio para que el faraón pudiera entrar en razones. Dios había dicho, voy a hacer señales y maravillas para liberar a mi pueblo. Y recién en la 10ª plaga, es así, ¿no? El corazón humano. Egipto representa siempre la rebeldía a Dios, el pecado. Si el corazón humano es así, no importa cuántas cosas me suceden, mi orgullo, mi pecado, yo lo quiero conmigo. Y así fue con Faraón hasta que no pudo más, porque la última plaga era la muerte de los primogénitos de toda la gente que habitaba ahí. ¿Y qué sucedió? Éxodo capítulo 12, y lo vamos a ver también en el desafío. Sucedió que la única manera de que el ángel de la muerte no tomara los primogénitos era que estuviera pintado los postes y el dintel de la puerta con la sangre de un cordero como Dios había pedido. La única manera de evitar la 10ª plaga es hacer lo que Dios había dicho, ¿no? Entonces todo el pueblo judío pintó con la sangre de un cordero la puerta, y cuando pasaba el ángel de la muerte no se acercaba a esa casa. Y así fue como el hijo del faraón murió. Y dijo Faraón, hasta acá llegué, váyanse por favor, son una plaga ustedes, váyanse, los dejo libres, porque solamente los hijos de los judíos fueron los que se libraron de la muerte. A ver esta muerte tan grande, los egipcios dejaron huir al pueblo y comienza esta etapa de la liberación, la liberación. Esta es un momento clave porque Dios instaura lo que hoy conocemos como la Pascua. Significa pasar por alto, Pascua. Es decir, el pueblo judío recuerda cada vez que celebra la Pascua, no esos conejitos de Pascua que vemos nosotros, sino recuerda la liberación del pueblo de Israel de las manos del faraón a partir de la sangre de un cordero. El pueblo judío sigue esperando al Mesías que representa el cordero, pero nosotros, los que ya conocemos a Jesús, reconocemos en Jesús a ese Mesías y a Jesús como nuestra Pascua, quien a través de pintar el madero, la cruz del Calvario, con su sangre nos dio perdón a los que tenemos fe y nos hemos arrepentido de nuestros pecados por la gracia de Dios. Pero Faraón entonces dijo, por favor, váyanse, he perdido a mi hijo, váyanse de acá, no los quiero ver más. Pero luego se arrepiente por su furor y manda a sus tropas a perseguir al pueblo. Y el pueblo quedó atascado en un sector del Mar Rojo. No sabemos exactamente cuál era el ancho que tenían que cruzar, pero lo cierto es que Moisés extendiendo su mano, recuerden que tenía Moisés presencia de Dios porque había estado en el monte, tenía poderes que Dios le había dotado, abre el mar y los israelitas pueden cruzar sin mojarse para nada. Y cuando cruce el último israelita, Moisés vuelve a levantar sus manos y el mar se cierra cuando los carros del faraón están intentando llegar a matar a todo el pueblo de Israel. Otro milagro de Dios. Se cierra el mar para los perseguidores del pueblo de Israel y el pueblo de Israel sale ni siquiera mojado. Moisés
iniciaba allí la trayectoria de la liberación. Pero te quiero contar, y tristemente, porque este es el final de lo que yo te quiero contar de Moisés, inicia un recorrido hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra en la cual había vivido Abraham. Acuérdense que José hizo traer a todos sus hermanos a Egipto porque había hambre y luego fueron esclavizados. 400 años después, Moisés, con poder de Dios, los hace salir de esa tierra. Pero el pueblo comenzó a quejarse, primero porque faltaba comida, entonces empezó a recordar que en Egipto tenían comida y faltaba esto y faltaba lo otro, se empezó a quejar, a hacerse otros dioses y a olvidarse del Dios que los había rescatado de una manera increíble. Y el pueblo se empezó a distraer en el camino. Miles murieron en el camino sin llegar a la tierra prometida y tardaron un recorrido de 40 años en llegar a la tierra prometida, 40 años con un montón de pérdida de tiempo por el pecado. Era un recorrido que caminando al ritmo de las cabañas y de las carpas se hacía en 2 años, pero el pueblo tardó 40 años. ¿Por qué? Por su continua queja, por querer darle la espalda a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros igual? Dios nos dice en 2 años, Andrés, en 2 años, Cande, en 2 años, Silvio, en 2 años. Y nosotros en nuestro pecado tardamos 40 años. ¿Por qué? Porque no creemos a Dios, nos olvidamos de los milagros de Dios, nos olvidamos de lo que Él hizo en nuestra vida y queremos hacer la nuestra. Entonces nos hacemos un becerro, como fuese ese becerro que se armaron los israelitas para adorar mientras Moisés estaba recibiendo la ley de Dios. Entonces nos olvidamos del milagro, nos olvidamos de el perdón, de la nueva vida que tenemos en Jesús. Así le pasó al pueblo de Israel, así nos sigue pasando a nosotros y qué bueno es que tomemos esta historia como ejemplo para nuestra esperanza, para nuestra paciencia y para nuestro crecimiento espiritual. Hablamos de la liberación y te quiero hablar para cerrar, y me quedan 2-3 minutos y cerramos. Los pactos, ¿se acuerdan que habíamos visto los pactos? Bueno, esta slide es muy importante, perdón, se me pasó, ahí está. Acuérdense, dispensaciones, economías, formas en las que Dios trató al hombre. Cada dispensación, cada economía, cada forma en la cual Dios trató a la humanidad de una manera diferente está fundamentada en un pacto. Vimos la inocencia en el pacto edénico, ¿no? El hombre en su inocencia era el responsable de multiplicar la tierra, poblarla, dominar la tierra. ¿Qué pasó? El pecado. Viene la época de la conciencia. El hombre es consciente de su desnudez, de su pecado, de su rechazo a Dios, y viene el pacto con Adán. El pacto adámico corresponde a la maldición que Dios aplica en la tierra, la mujer dando a luz con sufrimiento y el hombre deberá trabajar, como tengo que hacer yo mañana y vos también, para poder obtener el pan. No podemos vivir sin trabajar. No es una cuestión de comunismo, ni capitalismo, ni anticapitalismo, es una cuestión que está fijada por el pacto adámico. Así, en este pacto estamos maldecidos todos justamente por estar de espaldas a Dios. Tercer lugar, dispensación del gobierno humano. Dios pacta con Noé a través del arco iris. Recuerden que Dios dice, no vamos a maldecir, dice Dios, la tierra nuevamente con esta muerte de catástrofe, desastre, sino vamos a poner una señal. Y Dios le promete a Noé que jamás va a destruir el mundo y ese pacto sigue vigente. Promesa, la dispensación de la promesa, el pacto con Abraham. Dios le dice a Abraham que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Claro, ¿por qué? ¿Cómo todas las naciones? Todas las naciones porque del linaje de Abraham viene Jesús, nuestro Señor Jesús, quien ofrece salvación para toda la tierra, para todas las naciones, para todas las variantes de personas que hay en la tierra. En Jesús hay salvación. Y la dispensación en la cual nos introduce Moisés es la ley. Como les decía, Moisés tenía un monte, que es el monte Sinaí, en el cual se comunicaba con Dios. Y en ese monte Dios le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y a partir de ahí comienza la dispensación de la ley. Esto es el pacto con Moisés. El pueblo estaba haciendo cualquiera y Dios le dice, vamos a enmarcar el comportamiento de los seres humanos. La ley. Esta es la época en la cual la ley estaba regida para saber qué persona iba a ser salva y qué no. La ley lo definía. Si quebrantábamos la ley, ciertos puntos estábamos condenados. Los 10 mandamientos los conocemos, los podemos buscar. Así que
esto tiene que ver con esta quinta dispensación, que es la ley, que fue terminada, esta dispensación de la ley, en la llegada de Jesús. Cuando llega Jesús, Él cumple toda la ley, porque nadie la podía cumplir, nadie podía cumplir la ley, ninguno de nosotros la puede cumplir completamente, por más que digamos, yo sí la cumplo, cumplo todos los mandamientos, es mentira. Alguno tiene justamente, ¿no? Está mintiendo desde entrada, yo cumplo toda la ley, no la puedes cumplir, la podemos leer en los libros del Pentateuco, la ley es incumplible, por eso Jesús la viene a cumplir a toda la ley y viene a darnos la época de la gracia, que es la época en la que hoy estamos, la dispensación de la gracia de Jesús para aquellos pecadores que nos arrepentimos y tenemos fe en Jesús de Nazaret, en su muerte y en su resurrección. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Te quiero compartir una frase de Moody para cerrar, muy, muy importante. Compartirla si te gusta. Moisés pasó, pensó que era un egipcio encumbrado, 40 años desterrado con el poder que Dios le aplicó para que todo el mundo sepa lo que Dios puede hacer con un don nadie. Todo egipcio, que eran los más encumbrados, los más poderosos de la época, con la mayor tecnología, incluso tecnologías que ni se pueden hoy comprender. Dios dice, a través de este simple hebreo, voy con un don nadie, alguien que ni siquiera podía hablar, voy a hacer obras y maravillas y voy a liberar a mi pueblo. Ese fue Moisés, los 40 años de pensar que era alguien, 40 años pensando, sabiendo de que no era nadie, y los 40 años en el propósito de Dios para saber qué es lo que Dios puede hacer con un don nadie. Bueno, abro este espacio de preguntas y bueno, les voy presentando un poquito el desafío. Va a consistir en lo siguiente: escribir las 10 plagas, ya lo van a ver, el que lo llevó impreso lo manda a su tutor, si no, ahora en un ratito les mando el link, y leer también Éxodo 12, 1 al 13 para poder definir la Pascua, ¿sí? Y acordate, te voy a tirar una pista porque está muy difícil, ¿por qué Dios envió las plagas a Egipto? Bueno, porque el corazón del faraón se endureció. Les tiré una pistita ahí, después ustedes desarrollen lo mejor, y les dejo estos links que están buenísimos. Uno es una canción, te invito a que la escuches para reflexionar, para pensar, para que Dios te pueda llevar a esa montaña como la de Moisés y puedas reflexionar. Te dejo estos links de interés, ahora lo vas a recibir digamos, en WhatsApp, así que te invito a que lo puedas recordar. Nuestro texto lema ya lo sabemos porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchas gracias y les dejo este espacio para preguntas. Que quiera abrir el micrófono, puede preguntar con tranquilidad. Si hay algo que no sé, se los contesto en la próxima clase, pero les agradezco y les pido mil disculpas por haber demorado un poco en el inicio. Nos pasamos ahora 5 minutos. Abrimos este espacio de preguntas y nos despedimos con un abrazo. Acordate, 13 de diciembre, el lunes 13, tenés la cita en la iglesia presencial. Vamos a comer algo rico y hacer nuestra última clase de David. Bueno, amigos, si no hay más preguntas, les mando un abrazo grande a todos. Andrés, no sé si Sí, se hay puede una pregunta ahí. escuchar. Bien. Sí, No sé si alguien escribió Laura en te el chat. habla. Bien, ¿Qué genial. tal? Buenas. Andrés, te pregunto, ¿se puede saber si fue el mismo faraón el que mandó a matar a los niños y hasta que llegó Moisés a Egipto? Sí, O sí, sí, sea, si es está el mismo en... faraón desde el principio. O sea, que Claro, ¿cuántos años más o menos tenía para tener su primer hijo, su primogénito? ¿Ya era un hombre grande? sí, De es posible, suponer. exactamente. Si no sabemos en realidad, digamos, no tengo el dato ahora preciso si es el mismo faraón. Recordad que iba cambiando, digamos, el faraón iba cambiando a medida que iban muriendo los faraones. No tengo el dato si es el mismo faraón o fue otro sucesor. Después lo voy a investigar y te lo paso en la Bien. clase que viene, al dato de si es el mismo faraón
el de los, digamos, últimos años de Moisés que el primer faraón que había dado el edicto de matar los niños. Dale, Andrés, gracias. Y te No. dejo otra preguntita. Dale. ¿Cuánto tiempo tardó en liberar, o sea, en salir? ¿Cuál fue el tiempo en realidad desde que Moisés llega a decirle a Faraón que libere el pueblo de Dios? ¿Y cuánto tarda hasta que en realidad lo hace libre? Y pensá que pasaron todas las plagas, pero bueno, tampoco tenemos el dato preciso cuánto tardaron las plagas y cuánto tardó todo ese proceso. Posiblemente hayan sido unos cuantos meses, ¿no? Para que se puedan desarrollar todas las plagas y luego la salida. Pero déjame que investigue un poco más la cronología y te contesto las preguntas de la clase que viene. Dale, dale. Gracias, Andrés. Eso No, por solamente. nada, por favor. Espero tu respuesta. Andrés, gracias. Yo pensaba en cómo Dios le indicó a Noé que calafateara con asfalto y brea el arca y cómo usó los mismos implementos la mamá de Moisés para poder protegerlo del agua también, ¿no? La mano protectora del Señor a partir de la historia y la tradición de usar los mismos elementos. Muy, muy lindo el dato. Sí, 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 la verdad que sí. No lo había notado, pero muy lindo el aporte. Exactamente, fue el proceso fue el mismo, fue el calafateado, que es lo mismo que se hace en los techos de chapa, a través de brea para cubrir las junturas. Muy lindo el dato, sí, sí. Bueno, gente, acá está Mónica. Hola, Moni. Perdón que no prendo la cámara, pero llevo el taller un poquito destruida. No hay problema, no hay problema. Bueno, Gracias les a mando todos un por beso. participar. Gracias, Andy. Nos quedan Saludos dos clases, a todos, gracias. che. Un A abrazo todos muy los que grande para veo. todos. Chao, un Saludos, besito. bendiciones para todos. Muchas bendiciones. Chau.